Buenos días para todos. Qué bueno es que podemos encontrarnos otro día, otra ocasión, otra oportunidad para juntos alabar al Señor, reconocer su sublime gracia, como acabamos de cantar, y también edificarnos con la palabra y ser desafiados a vivir en la fe tal y como la palabra en la Biblia lo describe. En el día de hoy, ya llegando casi al final del libro de Romanos, llevamos ya muchos meses estudiando este libro, nos encontramos con otro tema, o sea, con un tema que a través del todo el libro de Romanos se hace muy visible, muy palpable, aunque en ocasiones de manera directa no se hable de este tema. Cuando comenzamos a estudiar Romanos, descubrimos o entendimos a la luz de este libro que la condición del hombre delante de Dios es una condición lamentable. Nuestro carácter está muy lejos de parecerse al carácter de Dios. ¿Sí o no? Estamos claros de eso a la luz de Romanos. A tal punto que debido a la perfección que hay en Dios y lo imperfecto que somos nosotros, la Biblia dice que estamos destituidos, así dice el capítulo 3 de Romanos, estamos destituidos de su gloria. Sin embargo, a través de todo el libro de Romanos, se hace, como ya decía, muy visible, muy latente, la gran noticia de que a pesar de la condición espiritual que tiene el hombre delante de Dios, Dios todo el tiempo está en la misión de rescatar al pecador de su condición y crear un pueblo para él. Crear un pueblo que le adore, que le sirva, que sea participante de sus beneficios, de su presencia y de la vida eterna que Él regala a todos aquellos que atrae a su pueblo, a su salvación. Por lo tanto, hoy en el capítulo 15 de Romanos, en la casi parte final de este capítulo, vamos a estar viendo algunas verdades muy importantes con respecto a la misión que Dios tiene para este mundo, para la misión de rescate que Dios tiene para este mundo. Uno, vamos a estar viendo entonces cómo Dios todo el tiempo está interesado en salvar un pueblo para sí. Vamos a estar viendo también cómo el escritor de Romanos, que es el apóstol Pablo, está muy claro, muy consciente de la misión que Dios le ha dado de atraer hacia Dios o ser parte de, vamos a decir, ser un instrumento en las manos de Dios para atraer al pueblo de Dios a su propósito. Y vamos a estar viendo también que está muy presente a través de toda la Biblia y en el libro de Romanos la misión que tiene la iglesia ya salvada, llamada, perdonada a ser parte de esa misión de Dios. Tú y yo, si verdaderamente formamos parte del pueblo de Dios, tenemos un llamado, hemos sido comisionados también para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios y que otras personas también puedan conocer del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, vamos a ir a Romanos capítulo 15 y vamos a hacer una oración para empezar a meditar en unos cuantos textos de este pasaje. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos reunidos para meditar en tu palabra ahora en este momento. Pedimos tu dirección, que ilumines nuestra mente, que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir tu palabra, para ser moldeados, transformados, desafiados a través de ella, para vivir conforme a tu palabra propone para nuestra vida. Pues sabemos que tienes un diseño para el hombre, pues es creado por ti, y a pesar de la separación que hubo debido al pecado, ahora en Cristo, tú restauras, reconcilias, formas un pueblo para que este pueblo te adore, viva para tu gloria y sea también un pueblo que anuncie las buenas nuevas de salvación. Queremos que hoy nos hagas una vez más conscientes, Señor, de esta realidad que ha sido ya experimentada por todos aquellos que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Romanos capítulo 15, y vamos a estar viendo, como acabábamos de decir, la misión de Dios muy palpable, muy visible a través del libro de Romanos, y esta misión consiste en levantar, restaurar, reconciliar al pecador de su estado de miseria
para traerlo a ser parte del pueblo de Dios. Vamos a estar viendo la misión de Pablo, una misión muy clara, muy precisa y con mucha conciencia, Pablo, de la verdad o del llamado que Dios le ha hecho a ser parte de esta misión de salvar a un pueblo para el Señor. Y por último vamos a estar viendo la misión de la iglesia. La misión tuya y mía, si hemos sido ya llamados a ser parte del pueblo de Dios, para que tú y yo seamos también canales, instrumentos, y que otros también a través de nosotros puedan conocer el mensaje de salvación. Romanos capítulo 15, vamos a estar viendo entonces como punto de partida para este tiempo de reflexión una misma idea que desde el mismo comienzo de Romanos es muy visible, y es el hecho de que Cristo se humanó, Cristo vino a este mundo para cumplir con los propósitos ya predichos, profetizados, de que el Salvador vendría, se humanaría, tomaría forma de hombre para efectuar un sacrificio donde como sustituto por el pecador, Él iba a cargar con la condenación y la ira de Dios Padre. Romanos capítulo 15, versículo 8, dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Hacemos una pausa. Pablo está hablando de Cristo Jesús. Está hablando del Hijo de Dios en su estado de humanidad. Cristo Jesús vino a esta tierra, se humanó para ser, dice este texto, un siervo de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Si vamos al Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, encontramos que hay en la Biblia una distinción entre el Antiguo Testamento con un antiguo pacto y el Nuevo Testamento con un nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento era el pacto que Dios había creado para que el hombre pudiese tener un encuentro y una relación con Él. Este pacto tenía en el hombre una señal visible. Todos conocemos que desde el inicio, cuando Pablo establece este pacto desde allá con Abraham, Dios establece que iba a haber una señal visible que era precisamente la palabra que aquí se registra, y es la circuncisión. Era una señal donde se mutilaba, se cortaba el prepucio del hombre, y esto era una señal por todas las generaciones de que el hombre estaba siendo encomendado, entregado completamente al plan que Dios tenía para él. Dice este texto entonces que Cristo Jesús, cuando se humanó, vino a ser siervo de la circuncisión. Él vino para cumplir ese aspecto de la ley, del antiguo pacto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que estaba totalmente identificado consanguíneamente y a la misma vez también en cuestiones de fe y revelación de Dios, estaba totalmente identificado con el plan que Dios había trazado y que estaba llevando a cabo y que se consumaría en la persona de Jesús. Hemos dicho en muchas ocasiones y lo conocemos posiblemente todos desde hace mucho tiempo, desde nuestros primeros discipulados. Conocemos cómo en el Antiguo Testamento existía un sacrificio, ¿sí? Se llevaba un animalito, un animal que estuviese en estado de perfección, no podía tener defecto alguno, y este animal era llevado para un sacrificio. Lo que ese animal representaba ese animal en su inocencia, representaba la vida de aquel que lo llevaba. Yo como pecador llevaba aquel animal para que fuera el sustituto mío delante de Dios. La ira de Dios que debía ser derramada sobre mí, en aquel sacrificio, en aquel ceremonial, era derramada sobre aquel animal. Yo con fe y arrepentimiento lo llevaba como un símbolo, una muestra, una evidencia de mi arrepentimiento, del lamento que había en mí por mi pecado. Bien, cuando Cristo viene y se humana, Él viene a ser entonces aquel animalito representado en el Antiguo Testamento. Él viene a ser la consumación de aquello que ilustraba lo que el Hijo de Dios un día venía a hacer en su sacrificio. Por lo tanto, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, dice el texto. Vayamos allí, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Es decir, la Biblia de principio a fin tiene un hilo, tiene un tema central: la salvación del hombre a través de un sustituto. En el Antiguo Testamento era
una representación de aquel sustituto por excelencia que un día vendría a ser revelado y a vivir en esta tierra, que es Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo vino dentro de la circuncisión, es dentro de ese plan, y esa revelación era para mostrar la verdad de Dios. Es decir, no había contradicción con lo que hasta el momento había sido revelado, sino que Él venía a ser, como diría Juan el Bautista, cuando lo recibió para bautizarlo en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Realmente Jesús era un cordero? No, era un ser humano. Pero ¿qué sucedía? Que Él venía a ser la consumación de aquello que se había ilustrado a través del cordero y los animalitos que habían sido llevados al sacrificio. Dice el texto, para confirmar las promesas hechas a los padres. Una, Cristo vino para identificarse completamente con su pueblo de Israel, con el judío. Pero ahora veamos la segunda parte. En el versículo 9, texto que continúa, dice, y además, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Estamos viendo en primer lugar la misión de Dios, de principio a fin en la Biblia, es rescatar al hombre perdido. Es establecer conexión, reconciliación con aquel que desde que nace de espaldas a Dios. Y ahora dice la segunda parte entonces, el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, en el versículo 8 se habla de su propia nación, los de la circuncisión, los judíos. El versículo 9 dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Los gentiles, el resto de la humanidad. Todos los pueblos, todas las naciones que no pertenecían consanguíneamente al pueblo de Israel. Es decir, Dios enfocado en la salvación del hombre de manera universal. Dios ha rescatado un pueblo para sí, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, frase que en la Biblia se usa en muchas ocasiones. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido tener un pueblo con gente de todas las naciones. Al judío primeramente, como dirían los primeros capítulos de Romanos, y luego al gentil, al griego, es decir, al resto de la humanidad. Su pueblo, por lo tanto, ahora dice el versículo 9, es un pueblo llamado para honrarle. Es un pueblo llamado para honrarle. Miren lo que dice el versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es decir, Dios ha llamado un pueblo para que le alabe, para que le honre, para que le ame y para que experimente su amor. El versículo 10 dice así, y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Es decir, alégrese toda la tierra que no es judía con su pueblo judío. Por eso Cristo vino desde la circuncisión, pero con el propósito de salvar a un pueblo, tanto judío como no judío. Una pregunta hasta aquí. ¿Hoy te consideras parte del pueblo que Dios ha escogido? Amén. Me parece que es cuando nos regalan algo que no nos gusta y decimos, bueno, ¿te gustó? Y decimos, sí. Cuando hay algo que nos gusta o que creemos importante, ¿cómo diríamos? Oh, amén, ¿verdad? ¿Te consideras parte de ese pueblo que Dios ha escogido? Amén. ¿Te consideras parte de ese pueblo que en este texto es llamado a alabar, a cantar a su nombre? Eso es importante que estemos bien conscientes de esta verdad, porque eso tiene que ver con la identidad nuestra, que una identidad que no se forja por las circunstancias, por el entorno en que vivimos, por la cuna donde nacimos, sino desde la eternidad de Dios y para la eternidad. Si creemos que en nosotros está la fe y el arrepentimiento que un día creyó en Cristo como Salvador, puedes vivir entonces cantando a Dios, porque Dios ha tenido un plan contigo definido desde la eternidad y para la eternidad. Pues bueno,
Pablo comienza diciendo en este capítulo, hablando de este tema de la misión de Dios, bueno, Dios tiene un plan. En Cristo, Dios tiene la misión de salvar, rescatar, reconciliar a personas de todas las naciones. Ahora dice Pablo, pero esta es la misión de Dios. Este es el plan de Dios. Y ahora Pablo dice, bueno, este es mi plan, esta es mi misión dentro de esa gran misión de Dios. Vayamos entonces al versículo 16. Y miren cómo dice Pablo. Yo he sido llamado por su gracia, diría el versículo 15, que no lo vamos a ver, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministro significa simplemente siervo. Alguien que administra, alguien que ofrece, alguien que brinda. Dice Pablo, yo soy un servidor de Jesucristo a los gentiles, sirviendo con el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora Pablo nos está presentando su propósito como hombre llamado por Dios. Pablo está diciendo, yo me considero un ministro, un siervo del Evangelio, un siervo de Jesucristo, definido, dirigido, ¿a quién? A los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para Pablo no es solo un saber que tiene esta responsabilidad. Por las palabras, la manera en que este texto lo expresa, era una pasión. Pablo estaba comprometido con la gran misión de llevar el mensaje a otras personas, para que otras personas fuesen ofrenda agradable, santificada al Señor. Esto es lo que quiere decir, mis hermanos, cuando tú y yo, como Pablo lo hacía, estamos conscientemente programándonos, preparándonos, intencionalmente hablándoles a alguien del Evangelio. Mis hermanos, estamos adorando al Señor. Estamos procurando llevar a una persona que no es adoradora a ser un adorador del Señor. Así que adoración le llamamos a este tiempo que hemos tenido en esta mañana. Hemos cantado, ¿verdad? Hemos proclamado verdades importantes de la Biblia, hemos orado, hemos ofrendado, pero hay muchas maneras más en las cuales nosotros adoramos al Señor. Cuando nuestra vida honra a Dios en obediencia, en entrega, cuando la voluntad de Dios está por encima de toda pasión que se pueda despertar en nosotros, estamos adorando al Señor. Pero cuando nosotros también estamos hablándole a otra persona del Evangelio, esto es un acto puramente de adoración. Porque estamos llevando a otras personas a que sean adoradores como tú has sido llamado a hacerlo. Y a la misma vez también, cuando tú le estás diciendo a alguien que tienes un mensaje, el mensaje más importante, tú en tu propio corazón, en tu propia vida, estás reconociendo que no hay nada más valioso que el mensaje de salvación. Esa era la pasión de Pablo. Pablo nos está diciendo en este texto, yo en primer lugar tengo como un motivo primordial para presentar el Evangelio al mundo, a las naciones, a los gentiles, el hecho de que los gentiles se puedan convertir en una ofrenda agradable, santificada, quiere decir, apartada completamente para Dios. Y Pablo también está mostrando propósito dentro de esta acción de evangelizar. Miren el propio versículo 18, dice así, porque no osaría, no me atrevería a hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Miren con qué propósito. Primero, para que los gentiles, para que las naciones puedan ser de adoración a Dios. Y miren ahora lo que dice Pablo también. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Para que el mundo, los gentiles, las personas no judías puedan obedecer. ¿Qué significa obedecer? Bueno, cuando estábamos en Romanos capítulo 1, hay un texto que hablaba de la obediencia de la fe. Y en aquel momento decíamos que no significa este obedecer, vivir
limitándonos o ajustándonos a determinadas conductas que nos permitan ser de agrado a Dios. La obediencia a la fe precisamente es entender que hay un plan en el Señor, entender que yo soy un pecador y que necesito ser arrepentido delante de Dios, arrepentirme de mi pecado, de mi rebeldía, de mi dureza y entregar completamente mi vida al Señor. Por lo tanto, Pablo está diciendo, un propósito definido es mirar al gentil, mirar al ser humano en su pecado y procurar por todos los medios posibles que esta persona pueda recapacitar y darse cuenta de la necesidad de arrepentimiento. Ahora pensemos por un momento en nuestras propias vidas. Pensemos por un momento en nuestra propia experiencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no vamos a hacerlo público ahora porque formaríamos un caos, pero cuántos recuerdan el día, específicamente el día en que ustedes o hicieron una oración de fe o el día en que ustedes, no sé, testificaron de que Cristo llegó a su vida? ¿Cuántos recuerdan ese día? Yo lo recuerdo. Recuerdo hasta el año 1994, en mi caso. Han pasado unos cuantos años. Recuerdo aquel día en que hubo como una especie de punto de partida, donde comencé a caminar en la fe. Eso fue un día donde se marcó un punto de obediencia a la fe, para unirnos a las palabras que este texto está expresando. Ahora, la pregunta que se deriva a partir de lo que hemos visto en la experiencia de Pablo. Pablo era alguien que con pasión, ¿verdad?, deseaba que otras personas se convirtieran en adoradores. Pablo muestra que con pasión deseaba que muchos obedecieran a la fe. La pregunta ahora es, ¿hay esa pasión en ti? ¿Hay ese deseo de que otras personas puedan convertirse en adoradores como tú eres un adorador? ¿Hay el deseo y la pasión en ti de que muchas personas puedan obedecer a la fe? Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué haces para que eso suceda? Una pregunta no para cuestionar, sino para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Evangelio? Ojalá que haya sido hoy en la mañana o ayer en la tarde o en la noche. ¿Cuándo fue? Todos dijimos amén, o un gran número de nosotros dijo amén. Queremos que otros también puedan llegar a conocer lo que nosotros hemos conocido. Bueno, ¿tenemos la misma pasión de Pablo? Dijimos amén. La pregunta ahora es, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Evangelio? De manera así intencional, quizás programada, voy a hablarle a fulano, estoy orando para que tal persona conozca un familiar, un amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, hemos visto hasta aquí la misión de Dios en Cristo de salvar a personas, tanto judías como no judías. Hemos visto la experiencia propia de Pablo, donde hay una pasión y estamos diciendo que nos unimos a esa pasión porque otros se conviertan en adoradores y obedientes a la fe. Veamos la estrategia o los medios que Pablo usaba. Vayamos al texto entonces, y dice el versículo 18 al final. Ya lo leímos el texto, pero la última parte. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ahora Pablo nos está mencionando los medios que él usaba. Con las palabras y con las obras. Dos maneras en las que podemos hacer visibles el amor y el plan de Dios. Esto quiere decir que no solo hacía llegar el mensaje cuando lo predicaba, sino que había acciones concretas, maneras en las que actuaba, donde conscientemente las hacía con el propósito de mostrar el amor de Dios, la misión de Dios y el anhelo de Dios de
arrepentimiento y reconciliación con Él. Bueno, ahora Él va a mencionar algunas de esas obras. Versículo 19, dice Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bueno, hay detalles aquí que tenemos que aclarar. Dice Pablo, con potencia de señales y prodigios. Hubo señales, hubo prodigios, hubo milagros que de manera muy específica acompañaron a los apóstoles y el ministerio apostólico. Hay una realidad que debemos tener claro. Puede haber hoy muchos intentos de hacer una réplica de lo que sucedió en todo lo que se narra, por ejemplo, en el libro de Hechos, donde se extiende el Evangelio, se inician nuevas iglesias y vemos a cada momento a los apóstoles y muchos de los que estaban involucrados en el movimiento apostólico, en los cuales se manifestó de una manera muy visible, evidente, señales, prodigios, a tal punto que hubo muertos que resucitaron, hubo paralíticos que caminaron. Eso lo vimos también en el tiempo donde Jesús tuvo su ministerio de 3 años, que de manera muy marcada en la Biblia se centró la atención en esos hechos. A tal punto que hay varios textos en la Biblia que dicen de esta manera: el judío pide señales y el griego pide sabiduría. Es decir, para el pueblo de Israel, de una manera muy manifiesta, muy visible, Dios obró a través del ministerio apostólico con potencia de señales y prodigios. Miramos la historia reciente, miramos la continuación una vez que el ministerio apostólico terminó y no se ve en la historia de la iglesia las mismas manifestaciones de este tipo de poder. Por lo tanto, lo digo puede ser que intentemos hoy que se replique, que otra vez se manifieste de la misma manera esta experiencia, y lo más probable es que no lo veamos. De hecho, no se ve así de esta manera. ¿Estamos diciendo con eso que Dios no hace milagros? ¿Que Dios no responde oraciones? Dios sí lo hace, pero de la manera que sucedió acá, no pasó. Al punto que iba un apóstol caminando, Pedro, había un paralítico en una esquina y el paralítico pedía dinero para sobrevivir y creo que fue Pedro, le dijo, bueno, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Dio la espalda y aquel hombre se paró y salió. Hoy no vemos eso de esa manera. Realmente no se ve así, de esa manera y con una concentración tan grande de milagros. Pero la Biblia sí nos muestra muchas acciones más que sí pueden estar y deben estar visibles en la iglesia como medios para poder proclamar el Evangelio. Para así mostrar el amor de Dios a la comunidad, a la ciudad, a un país. Y vamos a mencionar algunos de ellos. Bueno, la Biblia es llamada a cuidar, dar atención a los pobres. ¿Lo hemos leído en la Biblia? A través de toda la Biblia. Una muestra del amor de Dios es ayudar al pobre, al desvalido. Ahora, la Biblia habla del pobre que genuinamente es pobre porque realmente no tiene capacidad, ha sido privado de oportunidades, porque al ocioso, al irresponsable, la Biblia nos habla claro, debemos escoger bien el pobre al que vamos a ayudar. Porque hay personas en este mundo que viven perezosamente de brazos cruzados o son malgastadores de los recursos. Pero hay un pobre genuino que por discapacidad, incapacidad, falta de oportunidad y muchas razones más, de manera genuina, no tiene cómo vivir. La Biblia llama a ayudar al pobre. La Biblia llama a establecer buenas relaciones y relaciones que permitan servir en las necesidades. Mañana puede ser que la iglesia abra un tiempo para atender a personas con determinada adicción. Eso es una manera de establecer relaciones y servir.
en un área donde hay personas que están siendo esclavas y es un espacio para ayudar. Ayudas a sanar a la persona y a la misma vez estás mostrando el amor de Dios. Estás mostrando el corazón y la misión de Dios. Por ejemplo, el apoyo al que sufre. Hay una catástrofe, hay una situación y esta iglesia lo ha hecho en muchas ocasiones. Ha salido cuando ha habido diferentes circunstancias para ayudar con comida, ropa y otras necesidades elementales en momentos de una gran crisis. Obras sociales que también se relacionan con lo mismo, que apunten a diferentes áreas. Los jueves hay un tiempo aquí para madres, donde se orienta a las madres en su crianza de los hijos, en cómo manejar. Eso es una manera de hacer obra social. Hay mujeres, madres que vienen que son parte de la iglesia ya cristiana, hay otras que no lo son, pero es una manera de ayudar, de orientar y mostrar el amor de Dios. Bueno, creando espacios para diálogo. Puedes salir cada día a tu trabajo, a la calle, con tus vecinos y comenzar el día orando: Señor, dame hoy una oportunidad donde yo pueda tener una conversación significativa, profunda, donde yo pueda reflexionar con respecto a tu palabra. Dígame si hay oportunidades todos los días para eso. Sí las hay. Diariamente tenemos oportunidades para eso. Entonces, crear espacios para dialogar con otros simplemente es salir y decir: Señor, guíame donde yo hoy establezca una relación y me digan: qué dura está la vida. Oye, qué difícil está la cosa. Dígame que eso no es parte, el pan de cada día. Tenemos una puerta para hablar. Tenemos muchas oportunidades para hablar a un pueblo que por las circunstancias posiblemente esté desalentado, desesperanzado, que por su pecado está viviendo alejado de Dios. Tenemos entonces también la predicación directa del Evangelio. Podemos salir cada día a la calle, relacionarnos con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, vecinos, amistades, e intencionalmente dedicar tiempo para hablar del mensaje del Evangelio. Eso es lo que vemos en Pablo. Pablo nos está presentando hoy entonces tres cosas importantes en este pasaje. Una, la misión de Dios de rescatar a un pueblo que se expande por todo el mundo, tanto al judío como al no judío. Y para eso vino Cristo. En segundo lugar, estamos viendo la misión definida de Pablo. Con pasión quiere buscar adoradores y personas que obedezcan a la fe. Y estamos viendo en tercer lugar los medios que él usa: la palabra y la acción. ¿Recuerdan? Versículo 18. Versículo 18. La palabra y las obras. Ahora veamos por último la estrategia de Pablo. ¿A quién llegaba Pablo en su mensaje? Versículo 20 dice así: y de esta manera, dice así, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Muy importante. Pablo tenía como estrategia muy marcada: yo voy a llegar y yo voy a proclamar el Evangelio y yo voy a ir con obras donde quiera que encuentre un sector que aún no haya conocido de Cristo. Muy importante. Esto muestra que Pablo veía el evangelismo, el proclamar el evangelio como algo que era inherente a su vida. Era como parte de su estilo de vida. Una cosa es que nosotros digamos: bueno, tengo un deseo de hablarle a alguien del Señor. Vamos a ver si un día lo logro. Señor, dame fuerza. Señor, dame valentía. Y otra cosa es que cada día tú te levantes y como parte de tu diario vivir, como parte de un tema de conversación en tus relaciones, esté presente el Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. ¿Con cuál de las dos te identificas? ¿Eventual, esporádicamente
o circunstancialmente porque alguien te ha preguntado un día, ¿has hablado algo del Evangelio? ¿O lo tienes incorporado como un elemento importante, orgánico en tu vida? Esperemos, Dios permita que sea así. Esa era, vamos a decir, la manera en que Pablo lo experimentaba. Y Dios permita que pueda ser la tuya y la mía. Importante, no solo tenemos que predicar el Evangelio, sino que tenemos la oportunidad de personificarlo a través de todas las buenas acciones que tú y yo podemos realizar y a través de ellas mostrar el amor de Dios. Ayudas a un necesitado, das una palabra de aliento al sufrido, como ya decíamos, a alguien que está en determinada situación crítica, ya sea en relaciones matrimoniales. Hay tantas cosas que el ser humano sufre. Tu presencia, tu mirada, tu interés, tu atención hacia esa persona puede hacer la diferencia. Contaba en otra ocasión, posiblemente aquí también, que una vez estábamos en una iglesia numerosa, había un número grande de hermanos, así como hoy, y vino una persona, una mujer, estuvo ese día en el servicio de adoración, estuvo en la predicación, en la exposición de la Biblia, y al terminar, esa mujer salió, la iglesia estaba reunida, había como una especie afuera de recepción, parecida aquí. Las personas se saludaban, los hermanos conversaban, muchos se acercaron a aquella mujer relativamente joven, la besaron, le dijeron Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros, y aquella mujer comenzó a llorar. Alguien del liderazgo de la iglesia se le acerca para preguntarle que qué le sucedía, preocupado por el llanto de aquella mujer. Y la respuesta de aquella mujer fue, es que yo nunca había recibido tanto cariño a la misma vez. Algo tan sencillo como alguien acercarse de manera posiblemente muy superficial y darle un beso y decirle Dios te bendiga. Pero es el hecho de que hay cosas que para ti, para mí pueden ser muy comunes y pueden ser muy normales, pero para alguien que en un momento determinado está en una situación, en un sufrimiento, que se encuentra en soledad, que se encuentra en una crisis, que tú mires a sus ojos con ánimo de interesarte por esa persona, que tú mires a sus ojos y le digas, yo quiero llevarte en oración, que tú le digas, yo voy a orar para que tú puedas conocer el amor de Dios. Eso puede ser quien marque totalmente la diferencia en la vida de una persona. Las palabras y las obras y las acciones. Debemos, por lo tanto, diariamente, si queremos de verdad, como decíamos ahorita, si tenemos la pasión por que otros se conviertan en adoradores, debemos llevar como una oración cada día. Señor, ayúdame a yo invitar, retar, reflexionar con otros, mostrarles de todos los medios posibles y con todas las maneras posibles el amor que ya tú has manifestado para mí, que yo pueda manifestárselo también para otras personas. Pablo en su estrategia tenía muy claro, toda persona que no haya conocido del Evangelio, yo quiero hacerla participante de esa noticia. Repetimos otra vez el versículo 20, lo tenemos en pantalla. Y de esta manera me esforcé. Miren, una palabra muy humana. Pablo está diciendo que puso toda su energía, su concentración, ¿sí? Su propósito, dice, y me esforcé. Posiblemente en ti, en mí, hoy no sea algo natural, orgánico, encarnado, el cada día caminar y a todo el que vea hablarle del amor de Dios y hablarle de Cristo. Es posible que en una primera etapa tengamos que hacer como Pablo. ¿Cómo? Es forzarnos. Hacer conciencia y decir, yo quiero hacer un pilar cada día de mi vida, el tener presente y el hacer propósito, hacer planes y buscar la oportunidad de manera consciente e intencional para hablarle a alguien del Evangelio. Decía Pablo, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya lo hubiera hecho. Mis hermanos, estamos concluyendo. Una, hemos visto la misión de Dios. La misión de Dios es vista a través de todo el libro de Romanos. El ser humano en su pecado, que está a la deriva en sus propias pasiones, ha sido expuesto a la ira completamente de Dios, pero Dios tiene un plan.
Dios quiere rescatar a un pueblo para sí. Miramos la misión de Pablo. Pablo tenía una pasión porque muchos que no eran adoradores ni obedecían a la fe pudieran llegar a serlo. Y por lo tanto, dice que con pasión estaba volcado a que muchos gentiles, o sea, personas que no conocían del Señor, pudieran ser para alabanza, gloria de Dios y que obedecieran a la fe. En tercer lugar, los medios que Pablo usaba. Pablo nos dice las palabras y las obras. Es decir, reflexionar, proclamar con palabras y a la misma vez mostrar interés en los demás y mostrar el amor de Dios a todo necesitado. Y por último, en su estrategia estaba muy claro y quería esforzarse para llevar el Evangelio a todas aquellas personas que aún no lo habían recibido. Podemos decir entonces que si eres un cristiano hoy y te llamas cristiano y dices, soy con toda convicción un hijo de Dios, bueno, pues puedes estar seguro que la fe que Dios ha puesto en ti no es una fe para guardar, para solamente vivir yo en mi experiencia personal, sino tu fe es una fe misionera. Es una fe que ha sido puesta en ti para que tú la compartas con otros. Eso es una realidad que no podemos de alguna manera cubrir, tapar en la Biblia. Tu fe es una fe misionera. Tu fe ha sido dada para que tú también las compartas con otros. A través, bueno, ¿de qué manera? Bueno, ya veíamos. Una puede ser que de manera activa estés tú siendo un vocero del Señor, hablándole a las personas. Otra manera puede ser que también estemos aportando. Cuando tomamos una ofrenda, decimos, bueno, ¿para qué tomamos la ofrenda cada domingo? Nadie se va a embolsillar eso para un uso personal. Eso se usa precisamente para la obra de Dios. ¿Cuántos conocemos que a veces acá en la iglesia, bueno, a veces no, de manera sistemática se ayuda a personas en necesidad? ¿Lo conocemos? Se ayuda a muchas personas en necesidad. Se ayuda a personas que a veces de manera visible nadie sabe, pero hay situaciones críticas donde ahí está presente el amor de Dios con una ayuda económica, con una comida, con algo que cubre una necesidad. Bueno, puede ser que tu ofrenda, puede ser no, tu ofrenda, debes estar consciente que es adoración a Dios, pero es un dinero que se está poniendo también para ayudar a otro en medio de su necesidad. Otra manera en la que tú puedes activamente estar obrando en función de la misión de Dios es cuando tu oración tiene también como elemento importante el orar por tu vecindario, por tu ciudad, por aquellas personas que todavía no conocen del Evangelio. Así que hay muchas maneras en las que nosotros somos partícipes de la misión de Dios. Hemos visto entonces la misión de Dios, la misión de Pablo y tu misión y mi misión. Vamos a orar para luego cantar un canto más. Señor, gracias porque tu palabra nos llama a ser colaboradores en tu reino, a ser instrumentos en tus manos. Queremos que nos uses para ser efectivos a la hora de anunciar tu palabra. Da entendimiento, Señor, danos entendimiento, danos pasión. Haznos ver a las multitudes como Cristo la veía, como describe tu palabra, que cuando vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, desorientadas espiritualmente, dice la palabra de Dios que, dice tu palabra, que sintió compasión y comenzó a enseñarles. Señor, úsanos como instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús, amén.